El restaurante La Lira resplandecía con sus lámparas de araña de cristal y sus manteles inmaculados. Julia Castillo Romero estaba sentada en la mesa principal, sonriendo a los invitados mientras sentía como el vestido de seda le oprimía el pecho. No era por el corsé apretado, sino por la tensión que se había acumulado durante la última semana. La boda había resultado ser exactamente como su madre la había imaginado, perfecta en su forma, calculada hasta el más mínimo detalle. 200 invitados, una orquesta, champán traído de Francia. Todo correcto, todo precioso, pero por alguna razón, no había alegría. Julia miró discretamente a Diego. Él estaba de pie junto a la barra, hablando animadamente con unos amigos, gesticulando con efusividad. Reía a carcajadas con seguridad. Diego Romero siempre había sido un hombre seguro de sí mismo. Esa fue una de las cualidades que la atrajo al principio. Sabía lo que quería y avanzaba hacia su objetivo sin rodeos. Ambicioso, decidido, exitoso. 31 años, su propio negocio en el sector de la logística, contactos en los círculos adecuados. Su padre, Sergio Castillo, propietario de una gran empresa de construcción, al principio había tratado al prometido con recelo. Eso fue hace 6 meses, cuando Diego apareció por primera vez en su casa. Sergio Castillo no confiaba en la gente a primera vista. En 30 años de negocios, había aprendido a ver la falsedad detrás de las sonrisas y los cumplidos. Un hombre alto y enjuto de 56 años, había construido su empresa por sí mismo, superando todas las crisis posibles, y ahora su firma era una de las más fiables de la región. ¿De dónde es?, le preguntó su padre entonces, después de la primera cena con Diego. De Zaragoza, respondió Julia. Se mudó aquí hace 3 años. Está expandiendo su negocio. Lo expande rápido, observó Sergio. Demasiado rápido para alguien sin contacto. Pero Olga Castillo, la madre de Julia, veía la situación de otra manera. Una mujer de 52 años con una mente fría y calculadora, siempre pensaba varios pasos por delante. Olga ayudaba a su marido en el negocio, y sus consejos habían salvado a la empresa del fracaso en más de una ocasión. Diego tiene futuro, dijo con calma. Y Julia ya tiene 28. Es hora. Julia no dijo nada entonces. ¿Amaba a Diego o creía que lo amaba? Se habían conocido por casualidad en una recepción de negocios en casa de unos conocidos comunes. Diego destacó inmediatamente entre la multitud, seguro, carismático, con la habilidad de llevar una conversación de tal manera que su interlocutor se sentía el centro del universo. Se le acercó con una copa de champán y le habló de arte contemporáneo, de una exposición que ella había mencionado de pasada en una conversación con otra persona. Él escuchaba. Escuchaba de verdad, recordaba detalles, hacía preguntas. Después de aquella noche le escribió al día siguiente. No de inmediato, de forma discreta, exactamente 24 horas después, como si hubiera meditado cada palabra. La invitó a cenar a un pequeño restaurante italiano donde, según él, hacían la mejor pasta carbonara de la ciudad. Y, en efecto, la pasta era magnífica, pero aún mejor era su capacidad para crear ambiente. Velas, música suave, conversaciones sobre todo y sobre nada. Diego le regalaba flores, pero no las típicas rosas del kiosco más cercano. Le traía peonías blancas, sus favoritas, algo que ella había mencionado de pasada en su segundo encuentro. Le enviaba ramos al trabajo con una nota: que este día sea tan hermoso como tú. Sus compañeras la envidiaban, sus amigas suspiraban. Julia se sentía como la protagonista de una película romántica. La llevaba a restaurantes, cada vez a uno nuevo, cuidadosamente seleccionado. Un local de moda con cocina de autor, un acogedor café en una azotea con vistas al atardecer, una antigua finca a las afueras de la ciudad donde servían platos según recetas del siglo XIX. Diego siempre reservaba las mejores mesas, siempre llegaba a tiempo, siempre recordaba que Julia no comía marisco y prefería el vino blanco al tinto. Era cortés, le abría las puertas, le ayudaba con el abrigo, la sostenía del codo en los escalones resbaladizos. La llamaba cada noche para saber cómo le había ido el día. Se interesaba por su trabajo, su opinión, sus planes. Le pedía consejo sobre pequeñas cosas, qué corbata elegir para una reunión, qué regalo comprarle a su madre por su cumpleaños. Julia se sentía necesitada, importante, significativa. Decía las cosas correctas, que en una mujer valoraba tanto la inteligencia como la belleza, que la familia era lo más importante en la vida, que soñaba con una casa llena de risas de niño, con desayunos juntos los domingos, con viajes para dos. Pintaba un cuadro de un futuro ideal, y Julia se veía a sí misma en ese cuadro. Después de varias relaciones fallidas, un joven resultó ser un niño de mamá inmaduro, otro la engañó con su propia amiga y un tercero simplemente desapareció después de 6 meses sin dar explicaciones. La determinación y el empuje de Diego le parecieron un soplo de aire fresco. Él sabía lo que quería. No jugaba, no daba falsas esperanzas, no perdía el tiempo. 3 meses después de conocerse, le propuso matrimonio de forma romántica, a la orilla de un lago,
con un anillo en una caja de terciopelo y palabras sobre cómo ella era el amor de su vida. Julia dijo que sí porque le creía, porque quería creerle, porque estaba cansada de estar sola. Y además él se interesaba por el negocio de su padre. Mucho. 3 meses atrás, Sergio había puesto a nombre de Julia el 25% de las acciones de la empresa. No por sentimentalismo, sino por pragmatismo. Julia se había licenciado en económicas, y había trabajado 2 años como analista financiera en un gran banco. Entendía de números y documentos. Su padre quería que su hija formara parte del negocio, que aprendiera a dirigir la empresa. Serás copropietaria, le dijo entonces, pero no es un regalo, es una responsabilidad. Julia aceptó el reto. Se sumergió en el trabajo, estudió contratos, se reunió con proveedores, se involucró en cada detalle. Su padre estaba satisfecho. Diego también lo estaba. Demasiado, incluso. Julia sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos inquietantes. Hoy era su boda. Debía ser feliz. Los invitados levantaban sus copas, brindaban, deseaban a los novios amor y prosperidad. La orquesta tocaba un vals melodioso. Todo como debía ser. Mientras tanto, en un pequeño almacén del restaurante La Lira, un niño de 10 años estaba sentado dibujando una nave espacial en un trozo de papel. Arturo Gómez estaba aburrido. Su madre, Catalina, llevaba ya 5 horas trabajando como camarera, y el banquete no parecía tener fin. Normalmente Catalina no llevaba a su hijo al trabajo, pero hoy había surgido un imprevisto. La abuela se había puesto enferma y no había nadie con quien dejar a Arturo. «Quédate aquí tranquilito», le había pedido su madre por la mañana. «Lee un libro, dibuja. Pero no salgas al salón, ¿vale? Los invitados no deben verte». Arturo se lo prometió. En general, era un niño obediente, tranquilo, observador y silencioso. En el colegio le llamaban empollón porque le encantaba leer y rara vez participaba en las peleas del recreo. Sus compañeros se burlaban de él, pero a Arturo no le importaba. Tenía sus propios intereses, libros sobre el espacio, construcciones, el ordenador. Su madre llevaba 3 años trabajando como camarera. Después de divorciarse del padre de Arturo, el dinero siempre escaseaba, y Catalina aceptaba todos los turnos que podía. Arturo lo entendía, aunque solo tuviera 10 años. Veía lo cansada que estaba su madre, cómo contaba cada céntimo, cómo a veces lloraba por las noches pensando que él dormía. Hoy en el restaurante celebraban una boda. Arturo oía la música, las risas de los invitados, el tintineo de las copas. Sintió curiosidad, pero recordó la advertencia de su madre y se quedó en el almacén. Dibujó o leyó un cómic de superhéroes, bebió un zumo de un cartón, pero después de 3 horas, tuvo que ir al baño. Arturo se asomó desde el almacén. El pasillo estaba vacío. Caminó rápidamente hacia el baño de personal, un pequeño aseo con 3 cabinas al final del pasillo que usaban los empleados. Entró, cerró la puerta de una cabina y entonces oyó cómo se abría la puerta del baño. Entró un adulto. Sus pasos eran pesados, seguros. Arturo se quedó helado. Sabía que no debía estar allí durante el banquete. ¿Y si era alguien de la dirección del restaurante? ¿Y si castigaban a su madre por haber traído a un niño al trabajo? «Sí, estoy solo», resonó una voz masculina. «No te preocupes, pronto la voy a presionar hasta que ceda». Arturo se subió con cuidado al inodoro, encogiendo las piernas para que no se viera desde abajo que la cabina estaba ocupada. El corazón le latía con fuerza por el miedo. El hombre hablaba por teléfono. Arturo frunció el ceño. La frase «presionar hasta que ceda» sonaba extraña, casi amenazante. No entendió de qué iba la conversación, pero algo en el tono del hombre le alertó. Instintivamente el niño buscó en el bolsillo de sus vaqueros su teléfono, un smartphone barato que su madre le había comprado por su cumpleaños el año pasado. «Claro que funcionará», rió el hombre. «Le diré que el negocio se va a la ruina sin su firma en el poder. Le diré que los socios se niegan a invertir, que los plazos se acaban, que todo se desmorona. Lo firmará. Créeme, no podrá soportar verme nervioso. Julia es blanda, no tolerará que el hombre que ama sufra». Arturo no lo entendió todo, pero captó lo principal. Alguien iba a engañar a una tal Julia, a obligarla a firmar un papel. Mediante engaños. En el colegio le habían enseñado que engañar estaba mal. Su madre le decía lo mismo, y ahora un adulto estaba planeando tranquilamente engañar a alguien. Arturo encendió la cámara lentamente. Le temblaban las manos. Levantó el brazo con el teléfono por encima de la cabina, solo un poco, apenas 1 centímetro, y apuntó el objetivo hacia el hombre. En la pantalla se veía el espejo sobre el lavabo y, en él, el reflejo del hombre. Alto, con un traje caro, el pelo perfectamente peinado. Una cara de suficiencia, una sonrisa depredadora. Arturo sostuvo el teléfono. La imagen temblaba, pero el rostro del hombre en el espejo se veía con claridad. El sonido se grababa bien. «Escucha, todo va según el plan», continuó el desconocido. «Hoy la boda, mañana volamos a las Maldivas. 2 semanas de luna de miel.
Allí es donde la presionaré. Arturo apenas respiraba, sin dejar de grabar. Un poder para gestionar sus acciones, explicó el hombre. El 25% de la empresa del viejo castillo. En cuanto consiga el poder, tú y yo podremos presionar a Sergio. O nos vende su parte o bloquearemos todas sus decisiones. En cualquier caso, la empresa es nuestra. Volveremos en 2 semanas y formalizaré el poder como algo temporal, por 6 meses, supuestamente para ayudar en la gestión, continuó el hombre. Y luego ya veremos. Lo principal es conseguir el control. Por ahora, seguiré presionándola. Después dijo algo en respuesta a su interlocutor, pero Arturo no lo oyó bien. El hombre se acercó a las cabinas y empezó a revisarlas, mirando por debajo de las puertas. Arturo, aterrorizado, se agachó sobre el borde del inodoro, apretando el teléfono contra su pecho. El hombre miró por debajo de la puerta de su cabina, pero solo vio el espacio vacío. 1 minuto después, salió del baño. Arturo bajó del inodoro y detuvo la grabación. El corazón le martilleaba de miedo. Miró el vídeo, 30 segundos de grabación nítida. El niño salió del baño y corrió a buscar a su madre. Catalina salía justo en ese momento del salón con una bandeja de platos sucios. Vio a su hijo y frunció el ceño. Arturo, te lo he pedido. Mamá, un hombre estaba hablando por teléfono, la interrumpió Arturo. Quiere engañar a una mujer. Lo he grabado en el móvil. Catalina se detuvo y dejó la bandeja en una mesa auxiliar. ¿Qué has grabado? Mira esto. Arturo le enseñó el vídeo. Catalina lo miró, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Es el novio, susurró. Diego Romero. Hoy es su boda y quiere engañar a la novia, aclaró Arturo. Eso parece. Catalina se quedó pensativa. Sabía perfectamente quiénes eran los Castillo. Una familia rica e influyente. Sergio Castillo a veces venía a la Lira para reuniones de negocios. Siempre se comportaba correctamente y dejaba buenas propinas. Un buen hombre en opinión de Catalina, y su hija Julia se estaba casando con un canalla que planeaba robarle. Tenemos que decírselo, dijo Arturo con firmeza. ¿Verdad, mamá? Catalina dudó. Por un lado, no era asunto suyo. Meterse en los asuntos familiares de otros era peligroso. Por otro, ¿cómo podría mirarse al espejo sabiendo que se había callado? De acuerdo, asintió. Pero hay que hacerlo con cuidado. No podemos acercarnos a la novia a la vista de todos los invitados. Escribiré una nota. Cogió una servilleta y un bolígrafo y escribió rápidamente. Le espero en la entrada de servicio en 10 minutos. Cuando le lleve su plato, lo pondré debajo, dijo Catalina. Y tú esperarás en la entrada de servicio. ¿Le enseñarás el vídeo? Pero habla con calma, sin palabras de más. ¿Entendido? Arturo asintió. 5 minutos después, Catalina regresó del salón. Entregado, dijo. Ahora ve y espera. Arturo salió por la puerta de servicio a un patio interior, se sentó en un banco de madera junto a la pared y esperó. Sostenía el teléfono con fuerza en sus manos. Tenía miedo. ¿Y si la novia no le creía o pensaba que era una broma? ¿Y si se quejaban y despedían a su madre? Pero Arturo sabía que había que decir la verdad, aunque diera miedo. Mientras tanto, en el salón del banquete, una camarera con delantal negro sirvió el siguiente plato, una ensalada templada de ternera y ruco. Colocó el plato delante de Julia y sonrió amablemente. Catalina Gómez, una mujer de unos 30 años con el pelo oscuro recogido en una coleta y un rostro sereno, intentaba pasar desapercibida, pero trabajaba con rapidez y precisión. Cuando la camarera se alejó, Julia fue a coger un vaso de agua y sintió algo extraño debajo del plato. El borde de una servilleta de papel asomaba bajo la porcelana. Con cuidado, sacó la servilleta y la desdobló. Sobre el papel blanco escrito con un bolígrafo azul, ponía, le espero en la entrada de servicio en 10 minutos. Julia se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco no de miedo, sino de perplejidad. Debía de ser un error. Una broma. Miró a su alrededor, pero ninguno de los invitados le prestaba atención. Diego Romero seguía en la barra, ahora conversando con Óscar Cervantes, su socio. Óscar, un hombre de 38 años con la cabeza rapada y un reloj caro en la muñeca, explicaba algo con vehemencia mientras Diego asentía. Julia dobló la servilleta y la guardó en su pequeño bolso. 10 minutos. Alguien quería reunirse con ella. Ahora mismo, el día de su boda. Miró su reloj. Las 8 de la tarde. El banquete estaba en pleno apogeo. Salir sin ser vista sería difícil, pero no imposible. Los invitados estaban absortos en sus conversaciones, la música sonaba alta. Julia se levantó de la mesa, se ajustó el bajo del vestido y se dirigió hacia la salida del salón. Su madre la interceptó con la mirada. ¿A dónde vas?, preguntó Olga con los labios sin emitir sonido. Al baño, respondió Julia de la misma manera y sonrió. Olga asintió y volvió a su conversación. Julia cruzó el salón,
pasó de largo la entrada principal y giró hacia un estrecho pasillo que conducía a las zonas de servicio. Allí había más silencio, olía a carne asada y a repostería recién hecha. Sabía dónde estaba la entrada de servicio, la había visto durante la visita previa al restaurante. Una puerta al final del pasillo que daba a un patio interior. Julia empujó la puerta y salió. La noche era cálida, el final de agosto regalaba un tiempo suave. Las farolas del patio iluminaban el estrecho espacio entre los edificios. Cerca había unos contenedores de basura y, junto a la pared, un banco de madera. En el banco estaba sentado un niño. Julia se detuvo sin dar crédito a sus ojos. Un niño de unos 10 años, delgado con el pelo corto y una expresión seria. Sostenía un teléfono móvil en las manos y la miraba, asustado pero decidido. ¿Tú escribiste la nota?, preguntó Julia en voz baja. El niño negó con la cabeza. Mi madre te la dio, respondió con voz apagada. Se lo pedí porque tiene que saberlo. ¿Saber qué? El niño se levantó del banco. Le temblaban ligeramente las manos. Se ha equivocado al casarse con él, dijo deprisa, como si hubiera memorizado la frase. No debería haberlo oído, pero lo oí y lo grabé. Mire. Le tendió el teléfono a Julia. En la pantalla había un vídeo en pausa. Julia cogió el teléfono y pulsó el botón de reproducción. La imagen temblaba, se notaba que había sido grabada a toda prisa, a través de una rendija estrecha. Pero el sonido era nítido, las palabras se distinguían. En la pantalla, el baño del restaurante La Lira. Diego estaba de pie junto al lavabo con el teléfono pegado a la oreja. Su rostro se veía claramente en el espejo. Escucha, todo va según el plan, decía Diego al teléfono. Hoy la boda, mañana volamos a las Maldivas. 2 semanas de luna de miel. Allí es donde la presionaré. La voz al otro lado respondió algo, pero no se oían las palabras. Un poder para gestionar sus acciones, explicó Diego. El 25% de la empresa del viejo castillo. En cuanto consiga el poder, tú y yo podremos presionar a Sergio. O nos vende su parte o bloquearemos todas sus decisiones. En cualquier caso, la empresa será nuestra. Julia miraba la pantalla, y el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Las palabras de Diego sonaban claras, nítidas, sin la menor ambigüedad. El vídeo se cortó. Julia levantó la vista hacia el niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Arturo, respondió el niño. Arturo Gómez. Mi madre es Catalina, trabaja aquí de camarera. ¿Y grabaste esto hace poco? Arturo asintió. Hace media hora. Estaba en el almacén. Mi madre me dijo que no molestara a los invitados. Luego fui al baño y oí a alguien hablar. Al principio no entendí de qué iba, pero luego. Se interrumpió. Luego entendí que ese hombre quería engañarla, y me asusté. Me subí al inodoro para que no me viera, porque estaba revisando las cabinas por debajo, y encendí la grabadora del teléfono. No sé por qué, simplemente la encendí. Julia guardó silencio. Arturo se movía nerviosamente de un pie a otro. Se lo dije a mi madre, continuó. Al principio no me creyó, pero luego vio el vídeo y dijo que usted debía saberlo. Pero no podíamos acercarnos a usted delante de todos, así que mi madre le pasó la nota. Gracias, exhaló Julia. Gracias a ti, Arturo. Ahora, pásame este vídeo a mi teléfono. El niño asintió. Julia cogió el teléfono de Arturo y se envió el vídeo a través de una aplicación de mensajería. Gracias. Ahora ve con tu madre. El niño se dio la vuelta y se fue rápidamente de vuelta al restaurante por la puerta de servicio. Sintió un gran alivio. Había hecho lo correcto. Había dicho la verdad. Julia se quedó sola. Miraba el teléfono en sus manos y sentía como todo en su interior se contraía en un nudo apretado. No eran lágrimas, no era histeria. Era una ira fría y lúcida. Así que era eso. Para eso Diego la había cortejado, le había regalado flores, le había hablado de amor. Para eso había apresurado la boda cuando ella quería esperar otros 6 meses. Para eso se interesaba tanto por los asuntos de la empresa, hacía preguntas sobre las acciones, los contratos, los socios. No la amaba. Amaba el 25% de las acciones. Y ella, como una tonta enamorada, había estado ciega y sorda. Pero ahora había abierto los ojos. Julia volvió a la puerta, la empujó y entró en el pasillo. Encontró a la misma camarera, Catalina Gómez. Disculpe, dijo Julia en voz baja. ¿Podría pedirle un favor? Llame a mi padre a la entrada de servicio, pero con discreción, sin llamar la atención. Dígale que es urgente. Catalina asintió sin hacer preguntas. En sus ojos se leía comprensión. 3 minutos después, Sergio Castillo salió al patio. Alto, de hombros anchos, con un traje impecable. Su rostro mostraba preocupación. ¿Qué ha pasado, hija?, preguntó. Julia, en silencio, le tendió el teléfono. Su padre lo cogió y vio el vídeo. Su rostro se endureció con cada segundo que pasaba. Cuando la grabación terminó, le devolvió el teléfono. ¿Quién lo grabó?,
Un niño, el hijo de una camarera. Oyó la conversación por casualidad en el baño. Sergio asintió. Llamó a Catalina de nuevo. Busque a mi esposa, por favor. Pídale que salga aquí. Un minuto después apareció Olga Castillo, elegante, serena, con una calma glacial en la mirada. Miró a su marido, a su hija, y comprendió de inmediato que algo iba mal. Mira, dijo Sergio, y le enseñó el vídeo. Olga lo vio en silencio. Su rostro no se inmutó. Cuando la grabación terminó, levantó los ojos hacia Julia. ¿Estás segura de que es él? Completamente, respondió Julia. Se le ve la cara, es su voz. No hay duda. Olga asintió. Nos vamos, dijo Sergio con firmeza. Ahora mismo, sin explicaciones, sin escenas. Simplemente nos vamos. Julia se quitó el velo, ligero, etéreo, bordado con perlas, y lo dejó sobre el banco de madera. Luego se quitó el anillo de bodas del dedo y lo dejó al lado. Vamos, dijo. Los tres salieron por la entrada de servicio a la calle, donde esperaba el coche de Sergio, un todoterreno negro. El chofer, al ver a su jefe, abrió rápidamente las puertas. A casa, ordenó Sergio secamente. El coche se puso en marcha, mientras en el restaurante La Lira comenzaba a cundir el pánico. Los invitados notaron la ausencia de la novia y sus padres. Al principio, Diego no le dio importancia. Pensó que Julia y su madre estarían discutiendo algo importante, o que el padre habría salido a fumar. Pero cuando pasaron 20 minutos empezó a preocuparse. ¿Dónde está Julia?, le preguntó a uno de los invitados. Nadie lo sabía. Diego recorrió todo el restaurante, miró en el baño, en el almacén, incluso en la cocina. Julia no estaba por ninguna parte. Sus padres tampoco. Intentó llamarles. Los teléfonos no daban señal. ¿Qué está pasando?, preguntó Óscar Cervantes acercándose a él. No lo sé, respondió Diego, y en su voz se notaba la ansiedad. Han desaparecido. Los invitados empezaron a intercambiar miradas. Alguien bromeó diciendo que la novia se había fugado. Otro sugirió que había ocurrido algo grave. La música cesó. Los camareros se quedaron parados con las bandejas en las manos. Diego estaba en medio del salón sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies. Algo había salido mal. Algo había salido muy, muy mal. Catalina Gómez siguió trabajando como si nada. Servía los platos, recogía la vajilla, sonreía a los invitados. Pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Había tomado una decisión, se había puesto del lado de la verdad. Y ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Pasaron otros 10 minutos. El revuelo en el salón aumentaba. Los invitados cuchicheaban cada vez más alto. Alguien comentaba abiertamente la extraña desaparición de la novia y sus padres. Diego se movía de un lado a otro entre las mesas, intentando mantener la calma, pero su rostro se volvía cada vez más pálido. De repente entró en el salón una de las invitadas, una mujer de mediana edad con un vestido granate que había salido a fumar hacía 5 minutos. En sus manos sostenía algo blanco y brillante. Catalina lo reconoció al instante, era el velo de la novia. La mujer miró a su alrededor, desconcertada, sin saber a quién entregarle su hallazgo. La novia no estaba, sus padres tampoco, solo quedaba el novio. Perdone, dijo la mujer en voz alta, dirigiéndose a Diego, que pasaba justo a su lado. He encontrado esto en un banco junto a la entrada de servicio. Creo que es el velo de su novia. Y también estaba este anillo al lado. Le tendió a Diego el velo y el anillo de bodas. El salón enmudeció al instante. Todas las conversaciones cesaron. 200 pares de ojos se clavaron en el novio. Diego se detuvo en seco. Su rostro pasó de pálido a un rojo intenso. La sangre le subió a las mejillas con tal fuerza que hasta las orejas se le pusieron coloradas. Miró el velo y el anillo en las manos de la mujer, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué? ¿De dónde?, balbuceó boqueando. Ya le digo, en un banco junto a la entrada de servicio, repitió la mujer, aún tendiéndole los objetos. Diego le arrebató bruscamente el velo y el anillo. Le temblaban los dedos. Desplegó el velo, lo miró, y luego miró el anillo. Eran, sin duda, las cosas de Julia. Él mismo había elegido ese anillo hacía 3 meses. Él mismo había pagado una suma astronómica por el velo en la tienda. Los invitados empezaron a cuchichear. Alguien ahogó un grito, alguien se tapó la boca con la mano. La situación se volvía cada vez más absurda y aterradora. ¿Es que se ha quitado el velo y se ha ido sin más?, preguntó en voz alta un hombre desde una mesa lejana. Y ha dejado el anillo, añadió la mujer a su lado. El anillo de bodas. Dios mío. Entonces se ha fugado, susurró otra invitada. Se ha fugado de su propia boda. El murmullo recorrió el salón como una ola. La novia se ha fugado, ha dejado el velo y el anillo y se ha ido. Sin explicaciones, sin decir una palabra, simplemente desapareció junto a sus padres. Diego estaba en medio del salón, apretando el velo en sus manos, sintiendo el peso de cientos de miradas curiosas, acusadoras y maliciosas caer sobre él.
Óscar Cervantes se acercó rápidamente y lo cogió del codo. Diego, vámonos de aquí, le dijo en voz baja. Salgamos, cálmate, ya veremos qué hacemos. Pero Diego no le oía. Miraba el anillo en la palma de su mano. Un fino anillo de oro que él mismo había puesto en el dedo de Julia hacía apenas unas horas en el juzgado. Lo había llevado como mucho 5 horas. 5 horas. Y luego se lo había quitado y lo había dejado en un banco como un objeto inútil. De repente se dio la vuelta y salió corriendo del salón, sacando el teléfono del bolsillo con manos torpes. Los invitados lo siguieron con la mirada. Un silencio pesado e incómodo se apoderó del salón, mientras Catalina, de pie junto a la pared con una bandeja en las manos, observaba la escena. Su corazón latía con fuerza. Estaba viendo cómo se desmoronaba una boda ajena, cómo se deshacía una vida ajena, y sabía que, en parte, la culpa era suya y de su hijo. Pero, ¿se puede culpar a quien dice la verdad? ¿Habría sido mejor callar y permitir que Julia cayera en la trampa? Catalina no sabía la respuesta, solo sabía que había hecho lo que consideraba correcto. En el pasillo del restaurante Diego se apoyó en la pared, marcando el número de Julia por 20ª vez. Tonos, largos y monótonos. Luego el contestador. Julia, coge el teléfono, exhaló. Por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os habéis ido? No lo entiendo. Explícame algo por lo que más quieras. Pero el teléfono permaneció en silencio. Julia no respondía. Sergio no respondía. Olga tampoco. Diego bajó el brazo con el teléfono y miró el velo que aún apretaba en su mano. La tela blanca etérea bordada con perlas se arrugó entre sus dedos. Lentamente abrió el puño, y el velo se deslizó hasta el suelo del pasillo, quedando a sus pies como un montón informe. Siguió sosteniendo el anillo. Lo miró fijamente sin parpadear, tratando de entender qué había pasado, qué había hecho mal. Todo iba a la perfección. La boda, los invitados, la ceremonia. Mañana debían volar a las Maldivas. En 2 semanas habría obtenido el poder. El plan era impecable. ¿Qué había salido mal? Arturo volvió al almacén y se puso a dibujar de nuevo su nave espacial. Pero ahora, sentía una gran paz interior. Sabía que hoy había ayudado a alguien. Aunque esa persona fuera una completa desconocida. A lo mejor se han encontrado mal, sugería uno de los invitados en el salón. Podría haber sido un accidente, pero ¿por qué no contestan al teléfono? Óscar Cervantes se acercó de nuevo a Diego. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Diego. No tengo ni idea. ¿Y si vamos a su casa? Probemos. Salieron del restaurante, subieron al coche de Óscar y se dirigieron a la casa de los Castillo, una mansión en las afueras, tras un alto muro. Cuando llegaron, la verja estaba cerrada. Diego pulsó el botón del interfono. Sí, respondió la voz de un guardia. Soy Diego Romero. Quiero hablar con Julia. El señor ha ordenado que le diga que no desea verle. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Lo siento. La comunicación se cortó. Diego se quedó de pie frente a la verja, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué todo se había derrumbado en un instante? Vámonos de aquí, dijo Óscar. Mañana lo aclararemos. Se marcharon. Mientras tanto, en la casa de los Castillo reinaba el silencio. Julia estaba sentada en el salón, todavía con el vestido de novia. A su lado, sus padres. Mañana mismo presentaré la demanda de anulación del matrimonio en el juzgado, dijo ella. Sergio asintió. Te apoyaremos, dijo. En todo. Julia miró a su padre y por primera vez en toda la noche, se permitió relajarse. No lloró. No había lágrimas, solo una fría determinación. Diego Romero había querido utilizarla, pero ahora ella sabía la verdad, y esa verdad lo cambiaba todo. A la mañana siguiente Julia se despertó en su habitación de la casa familiar y, durante unos segundos, no supo dónde estaba. Luego los recuerdos volvieron, la noche anterior, el vídeo, la huida de la boda. Miró el reloj, las 9 de la mañana. A esa hora, ya debería estar sentada en un avión rumbo a las Maldivas. En lugar de eso, Julia se levantó, se duchó y se puso unos vaqueros y una sencilla camisa blanca. Ni trajes de novia ni ilusiones. Sus padres ya estaban desayunando en la cocina. Su padre leía el periódico, su madre tomaba café. Ambos parecían tranquilos, serenos, como si la catástrofe de ayer no hubiera ocurrido. Buenos días, dijo Julia, sentándose a la mesa. Buenos, respondió Sergio, sin apartar la vista del periódico. ¿Has dormido bien? No mucho. Lo imagino. Olga le sirvió un café y le acercó un plato con croissants. Hoy irás a ver al abogado, dijo en voz baja. Ya he llamado a don Gregorio Palacio. Le he explicado todo. Anular el matrimonio solo se puede hacer a través de los tribunales, presentando una demanda de disolución por ser un matrimonio fraudulento. Dado que Diego se casó claramente por interés y no por el deseo de formar una familia, tienes todos los argumentos. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Julia.
Unos 2 meses, respondió Sergio. El tribunal debe estudiar el caso, escuchar a ambas partes, examinar las pruebas. El vídeo que tenemos será el argumento principal. 2 meses, repitió Julia. O sea que formalmente seguiré casada todo este tiempo. Formalmente sí, asintió Olga. Pero en la práctica el matrimonio ya está muerto. Lo importante es no comunicarte con Diego, no darle ningún motivo para que te manipule. No pienso hacerlo. Julia bebió su café, pero no pudo comer. Todavía sentía un nudo frío en el estómago que le impedía respirar. No era por pena, sino por humillación. ¿Cómo había podido no darse cuenta? ¿Cómo pudo creerse todas aquellas palabras de amor, de un futuro junto? No te culpes, dijo Olga, como si leyera sus pensamientos. Es un profesional. Es difícil desenmascarar a gente así de inmediato. Debería haberme dado cuenta, respondió Julia, obstinada. Se interesaba demasiado por el negocio, preguntaba demasiado por las acciones, por los documentos. El interés por el trabajo de tu esposa es normal, replicó Sergio. No podía saber lo que había detrás. Pero Julia no estaba de acuerdo. Repasaba mentalmente los últimos meses, recordaba las conversaciones con Diego, sus preguntas, sus reacciones. Ahora todo encajaba en un cuadro muy claro. Lo había planeado desde el principio. A las 11 de la mañana, llegaron al despacho de Gregorio Palacios, un experimentado abogado que trabajaba con la familia Castillo desde hacía 15 años. Un hombre alto de unos 60 años, con sienes canosas y una mirada penetrante, los recibió en su despacho. Julia, asintió, siéntese. Don Sergio ya me ha contado la situación general, pero necesito los detalles. Julia le contó todo desde que conoció a Diego hasta la huida de la boda la noche anterior, y le enseñó el vídeo en su teléfono. Don Gregorio escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. El vídeo es una prueba contundente, dijo cuando la grabación terminó. Confirma que Diego Romero contrajo matrimonio exclusivamente por interés, con la intención de obtener el control de sus activos. Es un caso clásico de matrimonio de conveniencia. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Julia. Presentar una demanda de disolución del matrimonio en el juzgado, explicó el abogado, alegando como motivo el carácter fraudulento del matrimonio, según lo dispuesto en el Código Civil. Adjuntaremos la grabación como prueba. El tribunal fijará una vista y citará a ambas partes. ¿Se opondrá Diego? Sin duda, asintió don Gregorio. Intentará demostrar que el matrimonio se celebró por amor, que el vídeo es un montaje o que está mal interpretado. Pero tenemos pruebas claras de sus palabras e intenciones. Además, no han convivido ni un solo día después de la boda, no han llevado una vida en común. Eso también juega a nuestro favor. ¿Cuánto tiempo llevará el proceso? Unos 2 meses, respondió el abogado. Quizás un poco más si Diego intenta alargarlo presentando recursos o alegaciones. Pero intentaré agilizarlo. De acuerdo, dijo Julia. Empiece a preparar los documentos. Prepararé la demanda, prometió don Gregorio. Solo tendrá que firmarla. Salieron del despacho. Sergio le puso una mano en el hombro a su hija. Estás aguantando como una campeona, le dijo. Simplemente no quiero malgastar energías en llorar, respondió Julia. Diego no se lo merece. Bien dicho. Cuando volvieron a casa, Diego Romero ya los esperaba junto a la verja. Estaba de pie al lado de su coche, una berlina negra de lujo, y parecía desconcertado. Tenía el rostro demacrado. Al parecer, su noche no había sido mejor que la de Julia. Sergio detuvo el coche frente a la verja, pero no la abrió. Bajó la ventanilla. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Necesito hablar con Julia, respondió Diego. Por favor, no entiendo lo que ha pasado. Lo entiendes perfectamente. No tengo ni idea de por qué os fugasteis de la boda. ¿Por qué no respondéis a mis llamadas? Explicádmelo, al menos. Julia bajó la ventanilla de su lado. Déjale entrar, le dijo a su padre. Que entre. No hay por qué montar un espectáculo para los vecinos. Sergio frunció el ceño, pero asintió. La verja se abrió y entraron en el patio. Diego los siguió. En el salón ya los esperaba Olga. Estaba sentada en un sillón, observando a Diego con una fría curiosidad, como si estudiara un raro espécimen de insecto. Siéntate, le ofreció Sergio, señalando el sofá. Diego se sentó. Le temblaban las manos. Exijo una explicación, empezó. Teníamos una boda, todo iba bien. Y de repente desaparecéis, los invitados conmocionados, todo el restaurante en pánico, y yo sin saber qué pensar. ¿Quieres una explicación?, repitió Julia. De acuerdo. Sacó su teléfono, abrió el vídeo y se lo tendió a Diego. Mira. Diego cogió el teléfono y reprodujo la grabación. Su rostro pasó primero por la perplejidad, luego palideció y finalmente se volvió grisáceo. El vídeo terminó. Diego devolvió el teléfono. Es un montaje, logró decir. Alguien ha falsificado el vídeo. ¿Un montaje?, se burló Sergio. ¿En serio?
Tu cara, tu voz, el baño del restaurante La Lira. ¿Qué parte se puede falsificar? Las tecnologías modernas permiten hacer muchas cosas, exclamó Diego. Es un deepfake. Inteligencia artificial. ¿Alguien quiere enemistarnos? ¿Y a quién le beneficiaría eso? Preguntó Olga con calma. A sus competidores, a alguien del negocio. Quieren destruir nuestra unión para debilitar su empresa. ¿Nuestra unión? Repitió Julia. ¿Qué unión, Diego? Tú y yo somos una familia, no socios comerciales. Exacto. Por eso alguien quiere separarnos. Sergio se levantó, fue a un mueble, sacó un ordenador portátil, lo abrió y puso el mismo vídeo en la pantalla grande. Mira con atención, dijo. Aquí estás tú junto al lavabo, aquí hablando por teléfono, aquí revisando las cabinas. Todo esto ocurrió ayer por la noche entre las 8 y las 8:30. Estuviste en el baño del restaurante precisamente a esa hora. Diego vaciló. Es posible. No me acuerdo con exactitud. ¿No te acuerdas? Se sorprendió Julia. ¿No te acuerdas de si estuviste en el baño en tu propia boda? Sí, claro que estuve, pero no dije esas palabras. O sea que solo el sonido es un montaje, aclaró Sergio. ¿Y la imagen es real? No lo sé. Puede ser. Entonces explícame. Sergio se inclinó hacia Diego. ¿Por qué en el vídeo llevas exactamente el mismo traje que llevabas ayer? ¿Por qué llevas el mismo reloj en la muñeca? ¿Por qué tienes el mismo peinado? Diego guardó silencio. Querías obtener un poder para gestionar las acciones de Julia, continuó Sergio con dureza. Luego, a través de tu socio, presionarme para que vendiera la empresa o perdiera el control. Un plan simple y eficaz. Si no fuera por un detalle. ¿Qué detalle? Graznó Diego. Te grabaron, respondió Julia. Por pura casualidad. Alguien estaba sentado en una cabina del baño, oyó tu conversación y encendió la cámara. Así se descubrió todo. Diego se cubrió el rostro con las manos. Es un error, balbuceó. No quería. Solo estaba pensando en voz alta. ¿Pensando en voz alta? Olga arqueó una ceja. Curiosa formulación. Quiero a Julia. Saltó Diego. No me casé con ella por dinero. Mentira, dijo Julia con calma. Te casaste precisamente por dinero. Apresuraste la boda cuando yo quería esperar. Insististe en una luna de miel en las Maldivas, aunque yo propuse quedarnos en la ciudad. Planeaste cada paso, y yo te creí. Diego guardó silencio, luego se levantó. De acuerdo, dijo y su voz se volvió más firme. Supongamos que cometí un error. Supongamos que dije una tontería. Pero seguimos casados, oficialmente. Y no te daré el divorcio. Nadie te lo está pidiendo, respondió Sergio. Julia presentará una demanda en el juzgado para anular el matrimonio por ser fraudulento. El juzgado, Diego sonrió con desdén. Eso llevará meses, y en ese tiempo muchas cosas pueden cambiar. Nada va a cambiar, dijo Julia con firmeza. En 2 meses el tribunal declarará nuestro matrimonio nulo, y tú obtendrás exactamente 0. Ni acciones, ni poderes, ni control sobre la empresa. Ya veremos, espetó Diego. Veremos quién gana este juego. Sergio dio un paso al frente. Una palabra más y llamo a la policía, dijo en voz baja. Lárgate de mi casa. Diego los miró a los tres, a Julia, a Sergio, a Olga. Un destello de furia cruzó sus ojos, pero se contuvo. Os arrepentiréis, logró decir finalmente. Todos os arrepentiréis. Se dio la vuelta y salió de la casa. El portazo de un coche, el rugido de un motor. Diego se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo. Julia se dejó caer en un sillón. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de tensión. No se quedará tranquilo, dijo Olga. La gente como él necesita vengarse. Y ahora tiene 2 meses para pensar cómo hacernos daño. Lo sé, respondió Sergio. Por eso estaremos preparados. Reforzaremos la seguridad, revisaremos todos los documentos de la empresa, avisaremos a nuestro socio. Si intenta actuar a través del negocio, debemos estar alerta. ¿Y si intenta actuar a través del juzgado? Preguntó Julia. Alargar el proceso, presentar contrademandas. Don Gregorio se encargará, dijo Olga con seguridad. Tenemos pruebas irrefutables, un vídeo con sus propias palabras. El tribunal se pondrá de nuestro lado. Julia asintió. Comprendía que le esperaban 2 meses de lucha, 2 meses de espera, 2 meses durante los cuales Diego intentaría vengarse. Pero estaba preparada. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se extendía un jardín bien cuidado, céspedes verdes, senderos. Era hermoso y tranquilo, pero ella sabía que esa calma era engañosa. Diego no perdonaría la humillación. Se vengaría. Y esos 2 meses serían una prueba para toda la familia. Se volvió hacia sus padres. Sea lo que sea que planee, dijo Julia con firmeza, lo superaremos juntos. Sergio y Olga intercambiaron una mirada y asintieron. La guerra no había hecho más que empezar. Diego Romero estaba sentado en su despacho,
mirando por la ventana el cielo gris. Habían pasado 3 semanas desde el desastre de la boda, y cada día era una tortura para él. Había perdido la credibilidad ante sus amigos, sus socios y todos los que sabían de sus planes de casarse con la hija de Sergio Castillo. Aquella noche fatídica, los invitados se habían marchado cuchicheando y haciendo conjetura. A la mañana siguiente los rumores se habían extendido por toda la ciudad. La novia se había fugado de su propia boda. La familia Castillo había desaparecido sin dar explicaciones. Diego había quedado como un idiota. Intentó contactar con Julia decenas de veces. La llamó, le escribió mensajes, incluso volvió a la casa de los Castillo. Pero lo ignoraron. La seguridad no le dejaba pasar, los teléfonos no respondían. Luego llegó la citación del juzgado. Diego arrojó los documentos sobre la mesa y soltó una maldición. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? ¿Cómo no había comprobado que todas las cabinas estaban vacías? ¿Cómo? ¿Quién había estado allí en el momento justo con un teléfono grabando? Mala suerte. Pura y vil mala suerte. Pero Diego Romero no estaba acostumbrado a rendirse. Si el camino directo estaba cerrado, había que buscar una alternativa. Si Julia y su familia querían guerra, la tendrían. En el despacho entró Óscar Cervantes. Óscar había sido socio de Diego durante 4 años. Juntos se dedicaban a la logística, transporte, servicios de almacenaje. El negocio daba buenos beneficios, pero Diego siempre había querido más. La empresa de los Castillo, ese era el verdadero premio. La mayor constructora de la región, contratos millonarios, contactos en la administración. Si Diego hubiera logrado hacerse con el control, aunque fuera de una parte de las acciones, se habría convertido en un hombre verdaderamente influyente. Pero ahora, ese plan se había desmoronado. Bueno, ¿recibiste la citación?, preguntó Óscar, sentándose en el sillón de enfrente. La recibí, respondió Diego con amargura. El juicio es en 5 semanas. Julia pedirá que se anule el matrimonio y se declare nulo. Y lo conseguirán, asintió Óscar. Con ese vídeo, tienen todas las de ganar. Lo sé. Así que hay que actuar de otra manera. Diego levantó la vista. ¿Qué propones? Óscar se inclinó hacia adelante bajando la voz. Atacar su negocio, dijo. No directamente, claro, sino a través de su reputación. Si la empresa de los Castillos se ve bajo sospecha de irregularidades, inspecciones, escándalos, su valor caerá. Los socios empezarán a distanciarse. Sergio se verá obligado a gastar tiempo y dinero en defenderse, en lugar de hacer crecer el negocio. ¿Qué irregularidades?, preguntó Diego. Los Castillo lo tienen todo en regla. Lo comprobé cuando preparaba la boda. En regla es un concepto relativo, sonrió Óscar. Se puede socavar cualquier negocio si te lo propones. Lo principal es crear ruido mediático. Lanzar rumores, presentar denuncias anónimas a Hacienda, a la Fiscalía, a la Oficina del Consumidor. Que los investiguen. Aunque no encuentren nada, su reputación se verá afectada. Diego se quedó pensativo. El plan era arriesgado, pero eficaz. La empresa de los Castillo trabajaba con grandes clientes del sector público. Cualquier inspección, cualquier sospecha podría provocar retrasos en los contratos, la pérdida de licitaciones, la pérdida de confianza. ¿Y si descubren que las denuncias vienen de mí?, preguntó. No lo descubrirán, dijo Óscar con seguridad. Conozco a gente que puede ayudar. Testigos falsos, supuesta información interna. Todo parecerá creíble. ¿Y qué ganamos con esto? Satisfacción, sonrió Óscar. No es suficiente. Te humillaron. Ahora te toca a ti. Diego asintió. Venganza. Sí, quería venganza. Quería que Sergio Castillo se arrepintiera de haberlo echado por la puerta. Quería que Julia comprendiera que con él no se jugaba. Adelante, dijo, pero con cuidado. Ni un solo rastro que conduzca a mí. Por supuesto, asintió Óscar y salió del despacho. Pasó una semana. A las oficinas de Construcciones Castillo llegó una inspección de Hacienda. Inesperada, sin previo aviso. Los inspectores exigieron todos los documentos financieros de los últimos 3 años. Sergio Castillo los recibió con calma. Sabía que todos los papeles estaban en orden. La empresa operaba de forma completamente legal, pagaba sus impuestos y cumplía con toda la normativa. Por favor, dijo al inspector jefe, todos los documentos están a su disposición. La inspección duró 4 días. Los inspectores rebuscaron en los papeles, comprobaron cifras, hicieron preguntas. Al final, no encontraron nada delictivo y se marcharon. Pero 3 días después, llegó una nueva inspección. Esta vez de la Oficina de Consumo y Sanidad. Alguien había presentado una queja alegando que en una de las obras de la empresa se incumplían las normas sanitarias. Sergio fue a la obra personalmente. Todo estaba en orden.
Los trabajadores llevaban casco, cumplían las normas de seguridad y las condiciones sanitarias se ajustaban a la normativa. Los inspectores levantaron un acta y se fueron, sin encontrar irregularidades. Pero a la semana siguiente, llegó una carta de la Fiscalía, un aviso anónimo sobre que la empresa Construcciones Castillo supuestamente utilizaba tramas opacas para obtener contratos públicos. Sergio estaba sentado en su despacho, mirando el enésimo requerimiento oficial. A su lado, Olga leía el documento por encima de su hombro. Es Diego, dijo ella con calma. Ha decidido vengarse a través del negocio. Lo sé, asintió Sergio. Pero no ha contado con una cosa. ¿Con qué? Con que todos nuestros documentos son impecables. Cada contrato, cada acuerdo, cada pago. Todo está limpio. Que investiguen lo que quieran, pero la reputación se resiente, señaló Olga. Los socios empiezan a ponerse nerviosos. Ya he recibido 3 llamadas preguntando si todo va bien. Lo sé. Sergio se levantó y se acercó a la ventana. Pero tenemos que aguantar. Diego cuenta con que nos quebremos bajo la presión. No le daremos esa satisfacción. Esa misma noche Julia fue a la oficina de su padre. Ahora trabajaba más que nunca para distraerse de los pensamientos sobre el divorcio y para ayudar a la familia a hacer frente a los ataques de Diego. ¿Qué tal?, preguntó al entrar en el despacho. Otra inspección, suspiró Sergio. La fiscalía, esta vez. No parará, dijo Julia. Diego seguirá presionando hasta que consiga lo que quiere o hasta que se acorrale a sí mismo, observó Olga, que también estaba en el despacho. La gente así suele sobreestimar sus capacidades. ¿A qué te refieres? Las denuncias constantes están bien, explicó Olga. Pero si son demasiadas, si son demasiado detalladas, los investigadores empiezan a preguntarse, ¿de dónde sale tanta información? ¿Quién está detrás de esto? Sergio asintió. Tienes razón. Ya le he pedido a nuestro abogado que registre todas las inspecciones, todas las denuncias. Si demostramos que es una campaña organizada contra nosotros, podremos defendernos. Y mientras tanto aguantamos, aclaró Julia. Mientras tanto aguantamos, convino su padre. Y esperamos a que Diego cometa un error. El error no tardó en llegar. 2 semanas después del inicio de las inspecciones, Óscar Cervantes decidió aumentar la presión. Las denuncias constantes no daban resultado. La empresa de los Castillo era demasiado limpia. Hacía falta algo más serio. Óscar contactó con un conocido suyo, un empleado de una empresa proveedora que trabajaba con Construcciones Castillo. Por una suma considerable, este hombre aceptó falsificar varios documentos para simular irregularidades financieras. El plan era sencillo: falsificar albaranes, inflar el coste de los suministros y luego entregar anónimamente esos documentos a la policía. Los investigadores encontrarían las discrepancias, empezarían a investigar y la empresa de los Castillo se vería bajo sospecha de fraude. Pero Óscar no había contado con una cosa. Olga Castillo no era considerada una de las estrategas más astutas del negocio por nada. Hacía tiempo que sospechaba que los ataques a la empresa no eran casuales y le había pedido al servicio de seguridad que intensificara la vigilancia sobre todos los socios. Cuando el subordinado de Óscar intentó modificar la base de datos del proveedor, el sistema de seguridad lo detectó. El jefe de seguridad informó inmediatamente a Sergio. Tenemos un intento de falsificación, dijo. Alguien está intentando falsificar los albaranes de suministro de materiales de construcción. El individuo trabaja en la empresa Translogística. ¿Translogística?, repitió Sergio. Es la empresa de Óscar Cervantes, el socio de Diego Romero, añadió Olga. Ahí está. Sergio sonrió. Así que Diego no actúa solo. Bien. Ahora tenemos nombres concretos. Llamó a don Gregorio Palacio. Tenemos pruebas, le dijo Sergio. Diego Romero y su socio Óscar Cervantes han organizado una campaña contra nuestra empresa. Un intento de falsificación de documentos, denuncias anónimas. Todo conduce a ellos. Excelente, respondió el abogado. Me pondré en contacto con las autoridades. Si hay un intento de falsificación, eso ya es un delito penal. Actúe. 3 días después, la policía se presentó en el trabajo del conocido de Óscar. Fue detenido bajo sospecha de organizar la falsificación de documentos e intentar desacreditar a una empresa de la competencia. El hombre intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Su subordinado, temiendo un proceso penal, confesó y delató al instigador. Me lo pidió Diego Romero, le dijo al investigador. Quería atacar a la empresa de los Castillo. Dijo que lo habían engañado y que quería vengarse. El inspector Marcos Sánchez, un veterano de 45 años, escuchó atentamente la declaración y citó a Diego para interrogarlo. Diego acudió con su abogado. Estaba pálido, nervioso, pero se mantenía firme. No sé nada sobre la falsificación de documentos, declaró. Óscar actuó por su cuenta. El testigo afirma lo contrario, dijo Marcos Sánchez con calma. Afirma que usted personalmente le dio instrucciones para desacreditar a la empresa de los Castillo. Miente.
Nunca dije tal cosa. Interesante. El inspector abrió una carpeta con documentos. ¿Y cómo explica la serie de denuncias anónimas contra Construcciones Castillo que llegaron justo después de su conflicto con la familia? ¿Una coincidencia? ¿Una coincidencia? Repitió Marcos Sánchez. Bueno, entonces explíqueme por qué todas las denuncias contienen información detallada sobre los procesos internos de la empresa, que solo podría conocer alguien cercano a la familia. Por ejemplo, alguien como su exyerno. Diego guardó silencio. Su abogado le susurraba algo al oído. Me niego a responder a más preguntas sin una preparación adicional, dijo finalmente Diego. Como desee, asintió el inspector. Pero tenga en cuenta que se ha abierto una investigación penal contra usted por un delito de calumnias e intento de coacción a una organización comercial. Se enfrenta a una pena grave. Diego salió del interrogatorio conmocionado. Todo se había desmoronado. Su plan de venganza se había vuelto en su contra. Óscar Cervantes, para salvar el pellejo, había confesado todo. Contó cómo Diego le había propuesto atacar a la empresa de los Castillo, cómo planearon desacreditar el negocio, cómo intentaron simular irregularidades. La sociedad entre Diego y Óscar se rompió. Óscar renegó públicamente de Diego, declarando que había actuado bajo presión. El negocio de Diego empezó a hundirse. Los clientes se negaban a trabajar con un hombre investigado penalmente. Los socios se distanciaron. Su reputación quedó destruida. Un mes después, se celebró la vista judicial por la demanda de Julia. Diego acudió al juzgado solo, sin abogado, sin apoyo. Parecía agotado, derrotado. Julia estaba en la sala con sus padres y don Gregorio. El juez estudió atentamente el caso, escuchó a ambas partes y dictaminó la disolución del matrimonio, basándose en lo dispuesto en el Código Civil. Dado que el matrimonio se había contraído sin la intención de formar una familia y exclusivamente por interés por parte del cónyuge. Diego bajó la cabeza. Julia se levantó y salió de la sala. No sentía ni alegría ni alivio, solo cansancio. 2 meses de lucha habían terminado. El matrimonio estaba disuelto. Diego había perdido, pero el precio de la victoria había sido alto. Al día siguiente Julia estaba de pie junto a la ventana de su despacho en las oficinas de Construcciones Castillo, contemplando el gris panorama otoñal de la ciudad. Formalmente volvía a ser libre, pero en su interior aún quedaba un pozo, un desagradable regusto a engaño que el tiempo no borraba. Sobre la mesa había documentos, un nuevo contrato con una gran promotora, planes de expansión de la empresa, informes financieros. Tenía mucho trabajo. Después de todas las inspecciones que había provocado Diego, la empresa había salido limpia, y eso no había hecho más que fortalecer su reputación. Los socios que se habían puesto nerviosos en pleno escándalo ahora volvían con una confianza aún mayor. ¿Qué tal?, preguntó Sergio entrando en el despacho de su hija. Bien, respondió Julia, volviéndose. Terminando el informe trimestral. Estupendo. Su padre se sentó en el sillón frente a su escritorio. Sabes, estoy orgulloso de ti. La forma en que has manejado esta situación. No cualquier hombre adulto habría soportado tanta presión. No tenía otra opción, se encogió de hombros Julia. O me rompía o luchaba. Elegí lo segundo. Precisamente por eso ahora no eres solo una copropietaria de la empresa, dijo Sergio. Eres una socia de pleno derecho. En igualdad de condiciones conmigo. Julia miró a su padre sorprendida. ¿A qué te refieres? He tomado una decisión, explicó Sergio. Voy a aumentar tu participación en la empresa al 40%. Has demostrado que no solo puedes trabajar con documentos, sino también tomar decisiones serias en situaciones de crisis. Y eso vale mucho. Papá. Ni una objeción. Su padre levantó una mano. No es un regalo, es un reconocimiento a tus méritos. Te lo has ganado. Julia asintió, sintiendo una cálida gratitud inundarla por dentro. No por las acciones, sino por la confianza. Llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Don Sergio ha venido don Gregorio, dijo. Dice que tiene noticias importantes. Que pase, asintió Sergio. Gregorio Palacios entró en el despacho. El experimentado abogado que llevaba los asuntos de la familia desde hacía 15 años parecía satisfecho. Saludó, se sentó y abrió una carpeta. Tengo buenas noticias sobre el caso de Romero y Cervantes, comenzó. He recibido información. El caso avanza muy bien. La investigación ha reunido pruebas suficientes, falsificación de documentos, organización de una campaña de calumnias, intento de coacción a una organización comercial. Todo está respaldado por declaraciones de testigos y pruebas materiales. ¿A qué penas se enfrentan?, preguntó Julia. A Cervantes, si llega a un acuerdo con la fiscalía, le podrían caer hasta 3 años de libertad condicional, respondió don Gregorio. A Romero hasta 2 años de prisión efectiva. Además de una multa considerable y la inhabilitación para ejercer ciertos cargos durante 5 años. Pero lo más importante es que su reputación empresarial está completamente destruida.
Mis fuentes dicen que en los círculos empresariales ya nadie querrá trabajar con ellos. Entonces todo ha terminado, dijo Sergio. Básicamente sí, asintió el abogado. Romero ha perdido su negocio, su socio, su reputación. Su empresa de logística ya está al borde de la quiebra. Los acreedores exigen el pago de las deudas. Los contratos se rescinden uno tras otro. Cervantes ha renegado públicamente de él, declarando a la prensa que actuó bajo presión y desconocía los verdaderos planes de Romero, salvando el pellejo como puede. La venganza se ha vuelto contra ellos, observó Julia. Yo diría que es la consecuencia lógica, corrigió don Gregorio. Las personas que basan sus planes en el engaño y la manipulación, tarde o temprano, caen en la trampa de sus propias mentiras. Cerró la carpeta y se levantó. Los mantendré informados de cualquier novedad, dijo. Cuando el abogado se fue, Sergio se volvió hacia su hija. ¿Sientes alivio?, preguntó. No lo sé, respondió Julia con sinceridad. Más bien cansancio. Todo esto ha sido agotador. Lo entiendo. Pero ahora eres libre. ¿De verdad? Julia asintió. Sí, era libre. Libre de Diego, de sus manipulaciones, de las ilusiones que ella misma se había creado. Esa misma tarde, Julia fue al restaurante La Lira. Había quedado con Catalina Gómez y su hijo Artur. Había llegado el momento de agradecérselo como es debido. Catalina la esperaba en la entrada de servicio. A su lado estaba Arturo, el mismo niño delgado con cara seria. Al ver a Julia, ambos sonrieron tímidamente. Hola, dijo Julia acercándose. Gracias por aceptar verme. Hola, respondió Catalina. Nos alegramos de verla. Julia se acercó al niño. Arturo, le dijo, quiero darte las gracias. Hiciste algo muy valiente. Te arriesgaste para advertirme de lo que estaba pasando. Gracias a ti, supe la verdad a tiempo. El niño se sonrojó y bajó la mirada. Yo solo pensé que no estaba bien, murmuró. Engañar a alguien. Mi madre me enseñó a decir la verdad. Y actuaste correctamente, asintió Julia. Aunque tuvieras miedo, aunque no supieras si te creería o no, lo hiciste. Eso se llama valentía. Sacó un sobre de su bolso y se lo tendió a Catalina. Esto es para ustedes, dijo. 5.000 euros. No como pago por la información, no pidieron dinero. Es un agradecimiento para Arturo, para su educación, para lo que necesite. Catalina se quedó paralizada, sin atreverse a coger el sobre. Es demasiado, susurró. No podemos. Si pueden, dijo Julia con firmeza. Me salvaron de un error garrafal. Si no fuera por Arturo, habría firmado ese poder, habría perdido el control de mi negocio, habría destrozado la relación con mi familia. No se imaginan de lo que me han librado. Por favor, acéptenlo. Catalina cogió lentamente el sobre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, exhaló. Gracias a ustedes, respondió Julia. Y Arturo, recuerda una cosa. Hiciste algo propio de un adulto. Aunque no quisieras, aunque tuvieras miedo, elegiste la verdad en lugar del silencio, y eso es muy importante. No pierdas esa cualidad cuando crezca. El niño asintió y por primera vez, una tímida sonrisa apareció en su rostro. Julia se despidió de ellos y volvió a su coche. Se sentía más ligera por dentro. La deuda de gratitud estaba saldada. En la oficina, continuó trabajando en un nuevo proyecto. Estaba desarrollando la estrategia de expansión de la empresa, estudiando el mercado, reuniéndose con posibles socios. La vida seguía, y ella estaba lista para avanzar. Su padre entró en su despacho al atardecer. ¿Cómo van los progresos?, preguntó. Bien, respondió Julia. He encontrado un proveedor prometedor. Mañana nos reuniremos para discutir las condiciones. Excelente, asintió Sergio. Sabes, te miro y veo a otra persona, más segura, más fuerte. Las pruebas curten, sonrió Julia. Como se suele decir, lo que no te mata, te hace más fuerte. Exacto. Hicieron una pausa. Luego Sergio añadió, Diego pensó que nos estaba utilizando. Pero al final, fue víctima de su propia codicia, y tú creciste por encima de la situación. Así que al final, ¿quién utilizó a quién? Julia se quedó pensativa. Nadie utilizó a nadie, dijo finalmente. Él intentó utilizarme, pero no lo consiguió. Yo no busqué venganza, solo me defendí, y al final aprendí una lección que me hizo más fuerte. Y él aprendió una lección que lo destruyó. Cada uno elige su propio camino. Sergio asintió. Sabías palabras. Por la noche Julia estaba de pie junto a la ventana de la oficina, que daba a la plaza principal de la ciudad. Las luces de los escaparates parpadeaban en el crepúsculo. La gente se apresuraba a sus quehaceres. La vida fluía ajena a los pequeños dramas de los individuos. Julia pensaba en los últimos meses, en la boda que terminó en una huida, en el vídeo grabado por un niño de 10 años, en el juicio, las inspecciones, la lucha. Todo parecía un mal sueño, pero ese sueño le había enseñado mucho. Comprendió que la confianza no es una debilidad, pero hay que confiar con los ojos abiertos,
que el amor sin respeto es una palabra vacía, que a veces la verdad llega de los lugares más inesperados, y que hacer la vista gorda significa condenarse a la catástrofe. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su madre: «Te espero para cenar, hija mía». Julia sonrió y respondió: «Llego pronto, mamá». Recogió sus documentos, apagó la luz y salió de la oficina. Por delante le esperaba una vida normal, trabajo, familia, planes de futuro. Sin ilusiones, sin falsedad. Simplemente la vida. La vida real.